la charla de hoy. Quien va a presentar es un cordobés que ha hecho una campaña, digamos, parecida a la de muchos nosotros. Concretamente, él se recibió de timonel con Andrés Lanfranco en el curso de la Universidad Nacional de Córdoba en 2005. Hizo el curso de patrón con Luis Ballester en el curso de patrón de la Asociación Cordobesa de Timoneles en 2016. Y empezó el curso de piloto, el cual lo dejó interrumpido a raíz de un viaje que tuvo la gran oportunidad de hacer. Es el cruce del cual justamente esta noche nos va a hablar. Santiago es abogado, vive en Villa General Belgrano y bueno, es un ejemplo para muchos de nosotros y sobre todo los más jóvenes para poder seguir haciendo con la navegación muchas cosas interesantes. Adelante, Santiago, y muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias a todos. Bueno, principalmente gracias a Diego por la invitación a esta aventura que realmente para nosotros de Córdoba es algo casi imposible. Bueno, gracias al ACT por brindar el espacio para compartir esta charla, que bueno, va a ser un poco de las anécdotas del viaje. Diego va a organizar una charla más técnica, con los aspectos técnicos, así que yo les voy a contar un poco de las aventuras lindas, divertidas y cómo lo viví yo al viaje ¿no? Y bueno, y voy a compartir con ustedes también algunas de las fotos que tengo acá. Y bueno, después videos dicen que se pueden cargar después. Pero bueno, empezó todo con... Yo le escribí a Diego, habíamos hecho algunos viajes juntos, que yo había ido con unos amigos, hicimos un viaje con él y algunos cruces a Colonia. Y bueno, yo después le escribí, le pregunté si me recomendaba algún barquito como para hacer navegación costera. Y al tiempo me responde y me dice, che, Santiago, ¿dispones de tiempo? Pero, ¿para qué? ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dice, no, bueno, tengo que llevar un barco, tengo que cruzar el Atlántico, de Nueva York hasta España. Y bueno, 50.000 preguntas se te hacen, ¿viste? Bueno, acomodar un poco todo, el tiempo lo podía hacer un poco con la profesión, con ayuda de otros colegas, así que, bueno, acomodé un poco y con ayuda de amigos, de Horacio Tomatis, de Adrián Güenet y demás, bueno, lo pude más o menos armar y bueno, yo me puse en campaña a sacar la visa para entrar a Estados Unidos y demás, así que bueno, supuestamente arrancamos el 13 de mayo desde Nueva York. Y bueno, llegué allá, me tenía que juntar con Juan, sin conocerlo, nos teníamos que juntar en una parte de Manhattan. Y bueno, nos encontramos ahí y claro, Diego venía un poco demorado en otro cruce que venía haciendo del Atlántico. Y el dueño del barco a su vez estaba en New Jersey con el barco. O sea, nosotros con Juan teníamos que ir hasta un lugar que se llama Highland, en New Jersey, a unirnos con el dueño del barco y hacer el primer traslado. El primer traslado del barco hasta una isla que está al frente del Bronx, que se llama City Island. Bueno, en ese primer tramo, bueno, lo conocimos al dueño del barco, bueno, yo ya lo había visto en Buenos Aires, había charlado con él una tarde. Bueno, nos recibió muy bien, nos invitó a cenar, bueno, ahí en New Jersey, y salimos al otro día temprano, primera hora. Así que bueno, la primera foto, quiero ver si les puedo compartir desde acá, como hice recién. Y bueno, desde ahí, bueno, pasamos por la Estatua de la Libertad, los puentes del River Est y llegamos hasta City Island. Y bueno, ahí teníamos que esperarlo Diego, que llegara. Y mientras tanto nosotros aprovisionar el barco, conocernos, hacían falta un par de reparaciones, el desalinizador de agua tenía una pérdida grande y el filtro, se había rajado el bastidor, digamos. Y después la bomba estaba quemada, estaba en cortocircuito. Prendía, hacía chispas y estaba abajo en uno de los pontones.
había uno de los molinetes eléctricos del barco que también tenía un desperfecto, que logramos repararlo en todos estos días, en ese transcurso de que te vas conociendo y bueno, haciendo cosas en el barco. Y bueno, y de paso recorrimos un poco esperando que llegara Diego. Bueno, yo les sigo contando, así los entretengo un rato. Dale. Acá me está ayudando María José a buscar la presentación que recién la tenía, estuvimos practicando antes y ahora no la encuentro. La cosa es que, bueno, estuvimos ahí una semana viviendo en el barco. Viviendo en el barco logramos arreglar el desalinizador, que le quedó una pérdida muy, muy leve de agua, que bueno, después llegó Diego y la terminó de reparar, y reparó también una pérdida que tenía el circuito presurizado de agua, que bueno, veníamos perdiendo agua y teníamos mojada la sentina, sentíamos que la bomba presurizadora arrancaba cada tanto, y bueno, y veníamos perdiendo agua potable. El barco, todos los sanitarios del barco funcionan con agua dulce, así que el barco usa agua y necesitamos reparar el desalinizador y que no tenga ninguna pérdida antes de salir. Así que, bueno, ahí creo que ya está la presentación. Bueno, ahora ¿Se ve desde amplía. ahí? Sí, ahora acordate de llegar a View, porque recién salía más amplia. Ahí está, anda a View y presentar full pantalla, full File, screen. View, Full Full screen. Screen Mode, ahí está. Bueno, ahí está una de las fotos. Me está bien. A ver. Me desapareció el View, se quedó chiquitita. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, la cosa es que terminamos de hacer las reparaciones. Bueno, llegó Diego, en un día terminó de hacer todas las reparaciones, tensar obenques y demás del barco. Ya habíamos apertrechado todo lo que hacía falta, se probó que funcionara bien el desalinizador y bueno, y salimos nomás. Y la verdad que bueno, conocer toda la ciudad y demás y la salida fue algo muy lindo. Y los primeros 2 días navegamos, la verdad, muy bien, tranquilos. Ya a partir del tercer, cuarto día empezó a soplar más fuerte. Y bueno, empezamos. Yo me descompuse, estuve todo un día descompuesto y siempre navegué en el río, en los lagos de Córdoba y varias veces en el río de la Plata y nunca me había pasado esto. Todo el día descompuesto, pensando en que tenía que hacer las guardias y demás, nos repartíamos guardias cada 2 horas. Y bueno, hasta que después te acostumbras, pasa el tiempo y es un día duro que como que te limpias, ¿no? Bueno, Diego ya venía acostumbrado, los otros creo que lo sintieron un poquito, pero yo fui el que peor lo pasé en esa parte, ¿no? Y después de eso, al quinto día nos agarró una tormenta, o sea, ya Diego venía manejando la meteorología y habíamos cambiado el rumbo para esquivar un centro de baja presión. Y bueno, la verdad que nos agarró fuerte, hubo ráfagas de 50 nudos, nos tocó barrenar una ola a 24 nudos de corredera, que la verdad fue impresionante, fue una sensación ver cómo se hundía toda la proa del barco, tiene un franco bordo la proa como de 1 metro de alto. Yo creo que se ha hundido como medio metro en el valle de la ola. Y ya, bueno, uno que no sabe hasta dónde aguanta un barco que no conoce, te da una sensación, la verdad que fue una emoción muy, muy grande, ¿no? Y bueno, después, esa misma noche, yo tenía guardias de 2 de la mañana a 4. Y durante la guardia, bueno, estábamos con Diego y empezamos a sentir que el dueño del barco gritaba que le estaba entrando agua en su camarote. Así que bueno, yo me quedé arriba, Diego bajó, Juan se despertó, tuvieron que hacer una reparación, sujetar esa ventana. Ya más adelante voy a pasar fotos de la ventana esa.
Ahí pasamos, acá le pongo fotos de cuando pasamos el puente de Brooklyn. Y ya lo voy a encontrar esa foto. Y bueno, al otro día nos damos con la dura noticia de que habíamos perdido la balsa de seguridad. Teníamos todavía el bote inflable, pero bueno, ya haber perdido la balsa era un golpe moral duro para todo el grupo, creo. Sobre todo para mí, que era el más inexperto de todos ahí. Y, a ver, más acá lo tengo, ya se los voy a pasar. Esta es la balsa de seguridad que venía en la popa del barco. Tiene toda una estructura metálica que quedó así. Al otro día nos damos cuenta de que habíamos perdido la balsa. Bueno, yo me reía mucho que había un paraguas en el barco y había toda una superstición con el paraguas, que decían que nos traía mala suerte el paraguas. Así que, bueno, un poco de cierto fue. Y bueno, pero después de eso, bueno, el tiempo empezó a mejorar. Tuvimos 3 o 4 días de vientos intensos. Tengo acá para mostrarles una parte del instrumental del barco, que marca ahí 36,9 nudos de velocidad del viento verdadero. También me tuve que acostumbrar un poco a esto del instrumental y demás, encima todo en inglés. Yo que estoy acostumbrado a navegar en un lago, que bueno, sí, timón, velas, escotas y a divertirse. Esto era todo complicado, con pilotos automáticos y todas estas cosas. La verdad que después de esos momentos duros, mejoró muchísimo el clima y empezamos a pasar unos días fantásticos. Armamos una especie de garito clandestino en alta mar. Empezamos a jugar a cartas. Ya era un clásico todos los días, 5 de la tarde arrancaba el partido de cartas. Y bueno, después cocinábamos. Yo en un principio me había ofrecido cocinar. Duré muy poco. Fui destituido del cargo a los primeros 2 intentos. El dueño del barco resultó ser un cocinero extraordinario. Parecía que, no sé, había trabajado en algún restaurante, algo así, porque el tipo realmente, Luis, un gran cocinero. Y desde ahí en más cocinó prácticamente todo el viaje, ¿no? Así que la verdad que muy divertidos y siempre con recuerdos lindos del viaje. Acá tenemos la parrilla afuera, que estaba al lado de la balsa de seguridad. Esta foto la recordamos mucho, creo que la sacó Juan, porque me decía siempre Juan, mira, allá, estos son los bifes que vamos a comernos esta noche, dice, y allá al fondo eso negro que se ve son los que nos vamos a comer a la madrugada. Y así fue, dicho y hecho. Esa noche fue la que entró agua por la ventana, perdimos la balsa de seguridad. Bueno, este es uno de los molinetes eléctricos del barco. Tiene otro afuera, el que tenía el desperfecto era el otro. La verdad que una gran comodidad con esos molinetes, porque son velas muy grandes. Sí, las escotas tienen otros molinetes que no son eléctricos, pero para las drisas y para el enrollador sí son todos eléctricos. Esta es la foto de cómo quedó reparada una de las ventanas del barco. Se ve el agua, que recién hablamos antes de comenzar la charla con Juan, que yo calculaba 20 o más, un poquito más arriba de la línea de flotación. Ahí se ve, si la ven de cerca, se ve cómo está chorreado todo el poliuretano, el sellador, y atada, bueno, con un cabo, un martillo. La verdad que, bueno, seguir el viaje ya sin la balsa y con esas averías, ya, por lo menos a mí me preocupaba, quizás los otros no. Pero bueno, después de eso, ya llegando a Azores, tardamos más días de lo previsto. Estaba previsto hacerlo en 12 días, demoramos 18. Acá ya tengo una foto llegando a Islas Azores.
ya con muy poco combustible llegamos. De hecho, estaba la posibilidad de ir a la isla de Flores, que estaba un poco más cerca, por si no llegamos con el combustible. Estas son las velas, las dos velas delanteras que tenía el barco, la Genoa y el Screecher. Y acá ya tenemos Horta, en la isla Fayal, que es el puerto. Una gran alegría haber llegado. Por supuesto que fuimos a tomar unos tragos al bar de Peter. Y nos pusimos a pintar la insignia del barco en el muelle. Bueno, acá estuvimos 3 días en Azores para reparar la ventana, bueno, ponernos en contacto con el mundo, con internet y demás. Durante todo el viaje nos habíamos comunicado con el InReach de Diego. Gracias, Diego, por siempre por ofrecernos. Y, bueno, pero acá ya nos pudimos conectar bien, así que bueno, un poco más en contacto con la gente. Y recuperarnos un poco. Arreglar el barco y un poco nosotros también de todo. Lavar ropa y todas esas cosas. La verdad que la isla muy bella. Conocimos un restaurante que nos hizo conocer Diego, que tiene la particularidad de que como la isla es de origen volcánico, en este restaurante te cocinan en unas pedazos de piedras volcánicas que te las traen muy calientes y te traen pescado crudo. Entonces vos te lo cocinas como vos querés ahí. Y cada tanto te van cambiando las piedras, la verdad que fue muy lindo, lindos recuerdos de esos momentos. Así que bueno, ya nos tocaba el último tramo para salir de ahí hasta España. Acá tengo una foto en el muelle. Y bueno, llegamos a... La verdad que nos tocó un buen clima para hacer el segundo tramo, que lo hicimos en 8 días. Seguimos con la misma rutina de cocinar, jugar las cartas, muy tranquilo. Y llegamos el 15 de junio a Mazagón, que es el puerto de la ciudad de Huelva, donde antiguamente estaba el puerto de Palos. Así que bueno, ahí en el puerto de Palos, bueno, yo me bajé porque yo tenía el vuelo a 2 días para volverme y no pude hacer el tramo final, que era entrar por Gibraltar hasta Cartagena. Así que bueno, me tuve que bajar ahí, bueno, hicimos el brindis final y despedida. Tuve un evento muy gracioso que me agarró. Teníamos que reprovisionar el barco de combustible y se ve que... Y tenía el surtidor alto, había que subir por una escalera, así que bueno, yo subí por la escalera y el español me alcanzó la manguera para el surtidor y me tiró gasoil, me bañó de gasoil. Yo que me había bañado para llegar a España y no sé, ver cómo iba a hacer para volverme hasta Madrid. Así que todo bañado en gasoil. Así que bueno, pero no impidió que hiciéramos un brindis final en un bar y bueno, ahí nos despedimos. Bueno, después, claro, ahí en Huelva, el puerto se llama Mazagón, pero antiguamente estaba el viejo puerto de Palos, donde han hecho las réplicas de la Santa María, la Pinta y la Niña, que ahí se les voy a mostrar, que han hecho como una especie de museo, que este es el ingreso, el que está en la foto. Y ahí van. Y con una de estas dieron la vuelta al mundo, creo que hace 2 o 3 años atrás, anteriores sí, haber sido 2015, creo. Son impresionantes el poco confort que tienen estos barcos por dentro. Es como una caja. Yo no sé cómo ha ido tanta gente en estos barcos. Así que bueno, después intentamos durante todo el viaje pescar. Llevábamos haciendo trolling, pero claro, el barco iba muy rápido, no pudimos pescar nada. Recién pudieron pescar ellos después de que
la mala suerte se bajó del barco. Ellos me atribuían la falta de pesca a la mala suerte que tenía el tripulante. Y después pescaron allá en el Mediterráneo, me mandaba fotos al dueño del barco que había pescado un atún. Pero claro, sí, no venían a la velocidad que veníamos cuando veníamos haciendo el cruce. Así es. Y bueno, de ahí ya me tocó volverme a Madrid, bueno, ya, de vuelta a casa, sin problemas. Bueno, y ellos llegaron muy bien, cruzaron Gibraltar, sé que tenían que programar bien y planificar bien cómo entrar en los horarios para entrar a Gibraltar por el tema de la marea que sube y baja y hay corrientes muy intensas. Y llegar justo a horario para entrar era imprescindible, así que la despedida fue muy rápida y ellos tenían que llegar casi con lo justo para poder entrar. Así que bueno, esa fue toda la aventura y espero que les haya gustado y bueno, lo que quieran preguntar y bueno, y lo que quieran aportar Juan, Diego. Y... Santi, vos sabés que tengo una cantidad que Sí. quedaron afuera porque no sé por qué razón el Google Meet no me llegan las solicitudes y han quedado así que bueno, decir que esto se está grabando, que le van a poner ver, es una pena porque hay varios que se han quedado con las ganas, no sé qué le pasó. Con ganas No de sé, escuchar los relatos. sí, Sergio, vos no tenés idea que cómo podría ser. No, la verdad que no, María, porque es Nunca, rarísimo lo que ha pasado, pero bueno, es nunca así. me, nunca me ha pasado esto, porque hemos tenido siempre, y me parecen en todos los grupos, las que estuvieron tratando de entrar, y ¡ay, qué bronca! Mirá la cantidad, todo. Cuando van a ver la grabación, ¡ay, qué lástima! Pero qué lindo, y todo ese relato. Lo del cocinero no me quedó muy claro, pero no No, sé. yo intenté, a mí me encanta cocinar, pero bueno, fui Ah, sí, destituido con justa causa, digamos. está bien, está bien. No sé si tienen preguntas algunos de los presentes. Mira, si no, te juro que vamos a repetir la charla porque me da mucha pena todos los que quisieron entrar y no han podido. Se quedaron con las ganas de ver Sí, todas las fotos. yo tengo una pregunta, en realidad, excelente tu experiencia, claro, has ido con Diego y Diego ya nos ha demostrado de que es un gran skipper y amigo y consejero y todo ello. Pero bueno, la experiencia tuya es la que sería de muchos de aquí que, bueno, acostumbrados a navegar en el lago y eventualmente en el Cruza Colonia, ahora se interna en el Atlántico. La pregunta mía es, ¿cómo organizaste tu viaje? ¿Sacaste pasaje de ida y pasaje de vuelta a fechas fijas o dejaste abierto por las dudas la vuelta? Y yo tenía las dos opciones, pero al final decidí postergar mucho más de lo pensado la fecha de regreso para sacar el pasaje, dejarlo fijo. Pero bueno, eso hizo que yo me tuviera que bajar antes del viaje y estuviera casi al borde de perder el vuelo. Nunca pensamos, no estaba en los planes que se demorara tanto el viaje, pero bueno, salió todo fantástico. Pero bueno, sí, está la opción de después de cambiar. Yo en un momento había tratado de cambiar el pasaje, intentamos con Diego, pero era un pasaje de esos low cost que no se podían cambiar. Así que bueno, me tuve que bajar un poquito antes. Pero la verdad fue una experiencia impresionante. Ah, otra cosa que les quería contar, los sueños que uno tiene cuando va navegando. Claro, vos navegás y sentís todo el tiempo el agua que pasa por el casco, el ruido que hace y el movimiento. Entonces todos los sueños que tenés son en base a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, una noche soñé que me empujaba en el auto un río, por ejemplo.
por decir. Y así. Y después un montón de otros sueños raros que no te acordás en el momento, pero los primeros días fue así, entre mareos, sueños y... Es muy movido el mar, es todo Y el el catamarán tiempo. es un movimiento raro, yo no estaba acostumbrado, siempre navegué en monocasco, pero claro, copia mucho el oleaje. Cuando se pone bravo, por lo menos yo lo pasé, estuve todo un día descompuesto. Después ya pasa eso y te recuperas y ya te acostumbras, ¿no? Pero es con un movimiento de un oleaje permanente, como no me imagino eso con todo el Atlántico, con todas sus corrientes, si tenés mucha variación en el movimiento. Hay momentos en que está muy quieto o tenés mucho oleaje, esa es la duda, porque estás mucho tiempo sin No, en general el catamarán es muy estable, ¿no? Mucho más estable que un monocasco, pero lo que pasa es que tuvimos rachas de 50 nudos, olas muy grandes. Con 50 nudos, por Dios. En un momento se puso o sea, casi era de noche, yo no pude ver bien, pero nos dio un poquito una ola medio en el través y se escoró mucho más de lo que había escorado usualmente el barco, que abrimos los ojos grandes. Todos sabemos que los catamaranes no dan vuelta de campana, ¿no? Ese nombre. Pero no, el barco realmente impresionante, la seguridad que tiene y lo que aguanta, ¿no? Claro, 50 nudos, no me quiero imaginar cómo estaba de movido eso. Verá que tengo algunas preguntas. A ver, Cristian Segura. Sí, Cris. Sí, Santiago, te quería preguntar justamente con lo que comentaba recién. Yo leí por ahí en algún lado alguna vez de que los catamaranes grandes, con un poco de mar de fondo, con olas medianas, por ahí eran medios incómodos para navegar porque mientras que un pontón, en la punta de un pontón estaba en la cresta de la ola, el otro pontón estaba en el valle y entonces medio como no se terminaba de acomodar, no era lo mismo que un monocasco. ¿Es así? Claro. ¿Lo sentís de eso? Mira, depende del tamaño también de catamarán. Bueno, Diego, Juan van a contar mejor, pero yo por lo menos lo sentí siempre muy estable para el oleaje que había, muy cómodo. Y aparte, un barco grande, de mucha manga, un barco de 44 pies. Pero sí, con olas grandes no sentí eso de que esté la cresta. No había olas tan pequeñas, digamos, como en el Río de la Plata, como para sentir eso que vos me decís que una parte del barco está en la cresta y otra en el valle. Cuando se puso bravo, eran olas muy grandes y vos barrenabas una ola, parecía que no se acababa más, que no llegabas más al Valle de la Olla. Bien, muchas gracias. No, de nada. Tengo otra pregunta. A ver, Dani Bolo, que pregunta, si vos querés, preguntas vos, Dani, pero en principio es, desde que salieron de New Jersey, ¿cuánto tiempo tomó el viaje? El tramo de Highland, de New Jersey hasta el Bronx, yo no recuerdo bien si fueron 5 horas, no fue un tramo largo. Ahí estuvimos una semana y el tramo que hicimos desde Nueva York hasta Islas Azores fue de 18 días, que estaba en principio programado para 12 días, íbamos a agarrar la corriente del Golfo. Pero como el cuarto o quinto día, la meteorología avisaba de que había un centro de baja presión y bueno, tuvimos que bajar casi hasta Islas Bermudas. Y bueno, ya ahí el resto del viaje navegamos fuera de la corriente oceánica. Por eso también demoramos más tiempo, pero bueno, yo sé que Diego va a dar una charla de la parte estratégica de todos los cruces que hizo y demás, y le va a explicar mejor, seguro, la cuestión de estrategia. Pero bueno, básicamente bajamos hasta Bermudas para que el viento no nos diera de frente, para poder correr el temporal. Ah, bien, yo creo que
con eso estarías un poco respondiendo a la segunda pregunta de Dani Bolo, que decía si la tormenta los había tomado desprevenidos, la meteo no la preveía. Yo creo que con eso que decís, sí, es cambiar un poco el derrotero como para No, continuar. sorprender no. Ellos, Diego y el dueño del barco, estaban todo el tiempo viendo la meteorología y no, ya tenían anticipado que eso iba a pasar y cambiamos el rumbo mucho antes. Y incluso se preparó el barco, todo. Incluso la cena que hicimos fue como para aguantar 1 o 2 días sin cocinar, porque sabíamos ya lo que se venía, ¿no? Claro, Y sabían que iban a tener que nada, trabajar muy bastante. preparado todo. Sí, sí. Y como dijo Bueno, Diego en la otra charla, no es lo mismo salir a que te encuentre un temporal a estar preparado esperándolo. no, claro, Una sin gran duda. diferencia. Me imagino Y que sí. vos buscar un rumbo en donde, en donde podés elegir de dónde te va a entrar el viento, para que Claro. sufra menos el barco y menos la tripulación. Bien, ahí viene la pregunta de Diego López, más o menos debe ser por ahí, donde dice, bueno, excelente relato, y que con respecto a las guardias, si podés ampliar las funciones que debían cumplir. ¿Cuáles Sí, eran las claro. funciones importantes? Nosotros, casi todo el viaje fue con piloto automático. Y bueno, teníamos 2 horas cada uno, básicamente estar custodiando qué pasa adelante, que no se cruce ningún objeto. De noche es bastante difícil porque hay noches cerradas que no se ve, pero la mayoría de las noches del viaje, yo creo que en un 70% fueron noches de cielo abierto. La verdad que yo disfruté mucho las guardias. Me había llevado un libro para estudiar las constelaciones que se ven en el hemisferio norte. Así que bueno, en las guardias aprovechaba para eso. Por supuesto que recomendación de Diego, siempre estar atado, si salíamos del Copic afuera, estar atado con arnés, y si estás solo o que haya alguien más, ahí de noche te caes, estás solo, el resto está durmiendo, chao, nunca más. Eso también te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? No, yo salía siempre, me ponía el arnés, me ataba y salía, bueno, a aprender un poco de constelación, a buscar la estrella polar. Bien. Eso entonces eran las funciones que debían cumplir. Pero ¿cómo Sí, era? básicamente, sí, bueno, y también obviamente si aparecía un barco. Si aparecía un barco teníamos el AIS, bueno, que te da datos acerca del rumbo y la velocidad del otro barco y vos tenés que evaluar ahí si tenés riesgo de abordaje o no. Y en ese caso, bueno, hay que modificar el rumbo. Yo por lo general estaba ahí, lo despertaba a Diego o a Juan. Si tenía que cambiar el rumbo, sobre todo en la salida, los primeros días en la salida de Nueva York. Después del quinto día no vimos nunca más un barco, hasta un día antes de llegar a Azores. Pero en las primeras 2 noches de la salida de Nueva York, sí, un montón de barcos y los pesqueros navegan muy rápido, se te acercan muy rápido, son muy grandes, tienen muchísimas luces, uno siempre tiene la duda de si te ven o no te ven. Pero bueno, sí, la verdad que el AIS es una gran cosa. Son los elementos de seguridad que hay hoy en día, la verdad que son excelentes. Claro, pero de todos modos, o sea, las guardias y el estar alerta es fundamental. No, eso sí, claro. Sí, sí. Sí, pero sobre todo si hay algún objeto flotando en el agua, porque por ahí... Sí, ese es el que me da más miedo, porque en una de esas con el AIS no lo podés detectar, qué sé yo, el problema es eso de los contenedores que dicen que hay en el medio del mar. Claro, como el de la película, Como Odyssey el de la Lost. película, sí, como el de la película. Entonces Sí, ese sí. creo que es el miedo, si vos vas navegando de noche, que encontrarte con una cosa de esas. Sí, yo las primeras noches que navegamos y las primeras noches hubo vientos fuertes y el barco navegaba a gran velocidad y por decirte, me parecía, yo que no estoy acostumbrado a eso, me parecía muy raro estar cenando de noche
que nadie esté viendo qué hay adelante, cenando, y así, che, acá se nos va a cruzar un poste de luz, y No, si el claro, eso, catamarán es ancho, lo vamos a agarrar bien al medio. no, eso creo que requiere una preparación, porque a mí, bueno, yo nunca he navegado así de noche y es un temita que me da como miedo, ¿no? Sé que hay que adaptarse seguramente. El primer día te debe Ya, sin costar, la duda. primera noche te debe costar. Después, bueno, otra cosa que quería también resaltar, es que yo he navegado en otras ocasiones con Diego, en barcos de él, con amigos míos que no navegan y demás, tipo de vacaciones, y fue muy distinto a esta situación de llevar un barco de otra persona, en lo que es cuidado de la embarcación y demás, muy responsable, con todas las reparaciones que se hicieron, que uno no se imagina poder hacer tantas reparaciones antes de salir y durante el viaje y demás. La verdad que es una garantía. No, claro, y debe ser, digamos, es complicado, o sea, sabes que también tu seguridad depende de todo eso y de que todo Claro. esté bien. No es tan No, simple por decir, decirte algo, eh, Diego modificó toda la maniobra de las escotas del barco, que vienen de fábrica, uno dice, esto ya viene diseñado así, modificó con gasas, para que no rocen las escotas en ningún lado, que no haya el más mínimo roce. Eh, claro, sumamente cuidadoso. sí, desde ahí de todo, a entrar descalzo al barco, ese tipo de cuidados, sí, cuidado de la embarcación que no es suya, ¿no? Sí, sí, Cuando yo he ido de vacaciones en el barco de él y quizás ni te das cuenta que es el barco de él, o te hace sentir eso, ujú. te hace Claro, sentir que el barco es tuyo, digamos, una cuando te experiencia. vas en el barco de él, ¿no? Muy distinto Ah, no. cuando traslada, él está trabajando y traslada un barco que es de otra persona, ¿sí? No, claro, seguramente, estimo que sí. Y después pregunta de nuevo, Dani Bolo, ¿qué estrategia tomaron para enfrentar la tormenta con las velas? ¿O no las abrieron? Bueno, este tipo de vela, bueno, Diego va a hacer una charla más extensa sobre estrategias. Yo lo que puedo contar, sí, que bueno, estas velas todas con enrollador, la mayor se enrolla en el ¿El mástil. mástil? Ah, Sí. sí. Bueno, entonces eso le permite una gran versatilidad Sí. en reducir el tamaño de las velas. Bueno, y siempre que el viento se ponía más intenso, se usaba solamente adelante en proa la genoa, reducida en tamaño también, y la mayor también a veces reducida en tamaño. Sobre todo los primeros días, después yo calculo el día 8 en adelante, que el viento cada vez empezó a ser menos intenso. Bueno, ya se empezó a usar otra vela delantera, que va al botalón, el Screecher, que es una vela más livianita, una especie de asimétrico. Te iba a Muchas veces preguntar, navegamos con esa oreja de burro con la Génova. claro, eso de la charla que dio, la última que dio Diego, que nos contaba eso. Te iba a Claro, preguntar justo si todos los catamaranes llevaron el Screecher o no. eso te va a saber decir Diego. Le vamos a preguntar a Diego. Sí. Y bueno, y después los últimos días, los últimos 5 días de llegada a Azores, ya con el Spinnaker. Claro, El viento bajó mucho, íbamos a 4 nudos, entre que había que a veces prender el motor, pero claro, el combustible también era un recurso limitado. Y tuvimos los últimos días una situación de no saber si llegábamos con el combustible, el plazo se estiraba mucho. Y bueno, yo creo que claro, el haber tenido que salir de la corriente del Golfo, eso alargó el viaje sin duda, sin duda. Viste que en el hemisferio norte eh, los centros de baja presión giran en sentido antihorario, entonces nosotros íbamos en dirección, siguiendo la corriente del Golfo, en dirección al noreste, y adelante estaba el centro, entonces tuvimos que bajar para recibir el viento de cola, digamos. Claro, qué bueno, todo eso es una estrategia. Casi no hubiéramos ido con viento de frente.
Y no seguían comiendo el frente. A ver, Sergio quiere hacer otra pregunta. Sergio. Pregunta sobre sensaciones, Santiago. ¿Cuál fue en los 18 días el mayor temor que tuviste y cuál fue la mayor alegría de este viaje? Empecemos con las alegrías, siempre es más lindo. La verdad que bueno, todo el viaje fue una gran alegría. Los compañeros, fue un lujo tener los compañeros de viaje que tuve, incluso aprendí muchísimo, me tuvieron una gran paciencia, son grandes docentes. Y después, bueno, llegaron cada 3 o 4 días, llegaban 20, 30 delfines, una cantidad impresionante. Después les voy a pasar videos. Después, y bueno, y de sensaciones así de tensión, sí, fue esa noche dura que ya sabíamos que lo estábamos esperando. Cuando empezó a entrar agua, que fallaron los selladores de esos tambuchos. Y bueno, y la barrenada de esa ola fue una sensación, una mezcla de adrenalina, felicidad para el que le gusta navegar. Ver la corredera en 24 nudos, en un barco que pesa 17 toneladas, sentís que no se acaba más la ola, que venís bajando, 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 bajando. Y después sí, cuando se empezó a enterrar la proa y se enterró medio metro en el Valle de la Ola, sí, casi con el corazón en la boca, ¿no? Esa y después... Santiago, la ola esa Santiago, que se conté que nos... corta la comunicación Sí, ahora. ¿me escuchás ahora? Ahora sí, sí, Ahora pero sí. la última parte no se escuchó. Cuando decía, Bueno, y otro momento de tensión que yo lo sentí bastante, fue una ola que nos agarró de costado. Veníamos con timón de viento. No, timón de viento no, perdón. El piloto automático puesto al viento, digamos, para que nos dé siempre a una aleta. Pero claro, se ve que la ola en ese momento, no sé por qué se puso el barco de costado así, y tuvo una escora importante. Yo me acuerdo que estábamos ahí, yo les miré la cara a los otros, a ver la cara que ponían, para, para ver cuán grave era la situación. Tengo sí, esos recuerdos. Y después, la amargura el otro día de saber que habíamos perdido la balsa. Gracias a Dios, después de esa noche, el viento empezó a bajar, bajar, bajar en intensidad, ¿no? Y bueno, y después, pero sí, una especie de mezcla de amargura y bueno, después me hacía reír mucho Juan con su gesto. Juan hace los gestos que hacía con el paraguas, así que me reía. Según él, todo era culpa del paraguas. No te lo decía, pero te lo decía con los gestos, así que eso me provocaba mucha gracia. La verdad que un viaje muy divertido. y muy divertido. Ahí contesta Diego, sí, que el Screecher es una vela opcional, pero que es bastante común en los catamaranes. Bueno, ahora viene Cristian Segura, de nuevo. Cristian. Sí, ¿qué tal? Te quería preguntar por el tema de la pérdida de la balsa. No es un tema menor. Y te quería preguntar si analizaron qué podría haber pasado. Si fue solamente la fuerza del choque de la ola que arrancó la balsa o puede haber sido alguna otra cosa. Sí, hemos charlado mucho, pero bueno, Diego te va a saber informar mejor de eso. Estaba en la parte de la popa del barco, la balsa, y corriendo el temporal, quizá alguna ola nos embarcó. Era de noche, no se veía, el barco se movía mucho, estábamos con todo el tema de que estaba entrando agua abajo. Pudo haber pasado que nos embarcó una ola y le llegó agua. No sé, Diego, Juan, ¿ustedes qué opinan?
Juan acaba de escribir que, según su opinión, estaba mal diseñada la cama. O si se le puede activar, María, el micrófono, así nos... Sí, las balsas en posición vertical usualmente van como en una jaula. ¿Podés activar tu micrófono, Juan? Ahí creo que está. Creo que con la vibración se aflojó uno de los tensores de que agarraba la balsa y se deslizó hacia abajo, y por eso se fue. A mi opinión fue esa, no sé, Diego, creo que habíamos llegado todos más o menos a la misma conclusión, no sé, Diego, si cree que no, pero me parece que fue eso, esa faja negra que ven ahí, tenía un tensor ahí atrás, un tensor tipo de obenque, de guardamancebo, que yo creo que con la vibración se aflojó. Y eso hizo que se deslizara hacia abajo y bueno, la boza estaba agarrada al barco, pero con el tirón que pegó la cortó. Pero por suerte la EPIR estaba en el barco, no estaba en la balsa, así que no se disparó ninguna alerta. Eso puede ser a veces bueno como malo. La EPIR la llevábamos adentro, apenas bajábamos estaba la EPIR ahí, y yo creo que si se hubiese disparado, sí, ahí hubiésemos tenido que dar aviso a un montón Sí, para que no se dispare ningún sistema, ¿no? Claro, no me imaginaba que podía estar en la balsa la EPIR, ¿no va siempre adentro? ¿Cómo? Hay casos en que la No, balsa... pero puede que a veces llevan la EPIR afuera y la llevan atada también a la balsa. Ah, está bien, está bien. Siempre que uno abandona por ahí, lo ideal es agarrar el bolso de abandono y Sí, atarte a la EPIR. La EPIR es la que te va a decir a vos dónde estás, así que... Claro. La balsa no. Bueno, pero realmente debe ser muy, muy emocionante todo lo vivido en estos viajes. Sin duda. Me imagino que sí, debe ser una experiencia increíble. Eso de estar, no me imagino eso de estar 18 días en el mar y que nunca toques tierra, debe ser una experiencia importante. Y bueno, ahora entiendo el porqué de que también la tripulación tiene que ser acorde. Hay toda una serie de cosas que pueden sucederse durante todo ese tiempo, mucho tiempo. Diego, ¿qué? ¿Vas a decir algo? No, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Con el tema de la balsa, eso, contarles que sí, más o menos las dos conclusiones son una la que dijo Juan, que es la que yo creo también que pasó, que el tensor ese que tiene se debe haber soltado, porque el tensor quedó agarrado. Y una vez que se fue al agua, se activó, se infló y debe estar inflada flotando por algún lado del océano. La otra opción es que esa válvula que ven ahí amarillita es más difícil. Eso es una válvula para que cuando el barco se hunde y no llegaste a activar la balsa, eso se dispare y por presión de agua y se dispare y la balsa se infle y salga a flote y vos puedas tener la balsa disponible arriba, digamos, ¿no? Si no la llegaste a activar, a soltar, a tirar al agua, ¿no? Si el abandono es en emergencia, no preparado, no por gusto, sino que no tenés el tiempo de tirar la balsa primero al agua y ir a la balsa y todo eso, ¿no? Si se hunde el barco y la balsa se activa sola, que se puede haber activado con una ola, que no creo porque estaba el tensor ahí sobre el herraje. Y después el otro comentario así anecdótico, gracioso, es que es muy divertido para mí escuchar la charla de Santi, porque está muy buena todas las anécdotas y la vista de alguien que está haciendo el viaje de paseo, ¿no? Teniendo la primera experiencia y todo eso, es muy divertido.
Sí, sí, por eso es que decíamos, así fuera, la misma charla relatada por los dos iba a ser diferente, sin duda, porque las sensaciones también son diferentes. Me imagino un primer cruce del Atlántico debe ser muy, muy emocionante, con un cúmulo de sensaciones increíbles. Claro, yo como no había hecho nunca un viaje de estos, siempre trataba de mirarles la cara cuando pasaba algo grave, mirarles la cara a ver si la cara me Para ver la decía si eso era gravedad. grave o era común que pase. Claro, seguro que sí. Sí, por Así eso es, es fundamental para el capitán aprender a tener la mejor cara de póker siempre. claro, Claro, exactamente, es un gran importante. juego ese. Seguro que es importante, o por lo menos no asustarse tanto o mantener la sonrisa hasta el momento más difícil. No, yo jamás le vi cara de susto a Diego en ninguna situación. No, debe ser una experiencia muy linda, realmente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Creo que no. La pena de todos aquellos que no pudieron entrar, que todavía no sé, ya averiguaré cómo es el tema este de Google Meet, que no me ha dejado ingresar más gente, lo vamos a ver porque nunca nos había pasado. Pero bueno, la verdad que, bueno, ya lo vamos a grabar y va a estar en el canal de YouTube junto con los dos videitos que tenés, Santi. Y bueno, a ver, no sé qué ruido es agradecerte por lo lindo que fue tu relato, meternos un poco en una experiencia que yo no sé si me animaría, no sé si me animaría a tanto tiempo en el mar. La verdad es que yo soy más de costa, pero realmente muy lindo, debe ser alucinante y muy lindo que hayas querido darle a la charla para la sección. Así que No, muchas muchísimas gracias a gracias. ustedes por invitar y bueno, gracias a Juan y a Diego también por compartir, escuchar y aportar también. Y Sí, bueno, por sí. supuesto, gracias por todo lo vivido, ¿no? No, sí, todos súper agradecidos de seguir contribuyendo con estas charlas que nos acercan a todos y a todos un poquito en experiencias que inimaginables. La verdad que sí. Cada una de estas experiencias ha sido completamente diferente. Así que bueno, no sé si vos querés algo más. Bueno, también quería agradecerte, María, bueno, por todo esto y bueno, y también, bueno, Dios sabe y Juan sí, que ustedes estaban por allá navegando en el Mediterráneo y que si yo llegaba unos días antes me iba a ir a visitarlos, aunque sea un día por allá, así que también no se pudo hacer, pero bueno, lo mismo, el agradecimiento para vos, María, y todas tu elenco de amigas viajeras. Toda la tripu. Bueno, veremos, esperemos que la semana que viene no tengamos este drama, si no cambiamos la plataforma. Y bueno, nosotros haremos nuestro relato también. Pero claro. Bueno, Sergio, ¿querés decir algo más? No, excelente experiencia, Santiago. Muchísimas gracias por la charla, muy linda. Bueno, y ya la próxima nos Gracias. veremos con Diego contándola desde otro punto de vista. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Gracias a todos y un fuerte abrazo. Bueno, chau, chau. Abrazos a todos. Chau. Chao, suerte, buenas noches. Chao, gracias por todo. Gracias.